Dafna. Presente, Mari. Ok. Palisa Sequeiros Hans Mendel. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Paniura Sauña Alexis. Presente, Mari. Buenas tardes. Ok. Peñalosa Cárdenas. Presente. Ok. Quintanilla Berrios. Presente, Mari. Ok. Quiroz Cutipa Rubén. Presente, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Villena Ingrid. Presente, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Serrano Guillén Jos Pavel. Presente. Ok. Serrano Tito Emma. Presente. Ok. Silva Tauyuco Sharon. Silva. Ya. En el chat, Mari. Ok, ya le puse. Solija Villa Lisset. Presente. Tagle Delgado Nicole. Presente, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Terán Paiva Alonso. Presente, buenas tardes. Buenas. Torres Guzmán Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Valenzuela Mujica Alicia. Presente, Mari. Buenas tardes. Ok. Vázquez Soto Melanie. Presente. Ok. Isea Salas Pablo Antonio. Presente, Mari. Buenas tardes. Ya. Chicos, alguien que le haya llamado y no me ha dicho presente. Ok. Gracias. Mari, en el grupo del WhatsApp te han dicho que la doctora no les acepta. Mari Monterroso, por favor. Ahí está, Montero. Ya, Monterroso. Gracias. Ya. Marisita Morales Flores, por favor. Ya. Listo. Ok, doctores, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ok, ¿se nota la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Hoy día vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico, que es otra patología autoinmune también importante. Este es el contenido que vamos a revisar en la clase y vamos a empezar hablando acerca de epidemiología. El lupus tiene una prevalencia en Estados Unidos de 20 a 150 casos por los 100.000 habitantes. Es mucho más prevalente en el sexo femenino, pero esto también varía de acuerdo a la raza. El caso de las mujeres de raza blanca van de 164 casos en comparación con 406 casos por 100.000 habitantes en el caso de mujeres afroamericanas. La incidencia es de 1 a 25 por 100.000 habitantes en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Y se ha visto que en los últimos 40 años del siglo XX estas tasas se han incrementado, se han triplicado. La relación en el sexo femenino con respecto al masculino va de 7 a 1, depende de la literatura, puede ir desde 7 a 1 hasta 15 casos en el caso de mujeres con respecto a los hombres, y en el caso de los niños la relación es de 3 a 1, de mujeres a hombres. La edad de inicio también es variable.
en la población en general tiene un rango muy amplio, desde los 16 años hasta los 55 años, la edad de inicio. Y también esta varía, según los estudios, de acuerdo a la raza, en la raza blanca o en la raza afroamericana. La raza afroamericana tiene una edad de inicio más temprana, entre los 15 años hasta los 44 años en el caso de las mujeres, y de 45 a 64 años en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres de raza blanca, generalmente inician a partir de los 37 años hasta los 55 años, y en el caso de los varones, desde los 50 a los 59 años. La patogenia acerca del lupus, al igual que la artritis reumatoide, antes de que empiecen las manifestaciones clínicas, con años anteriores, se ve que hay el inicio de la autoinmunidad. Todo empieza porque se desencadenan aquellos factores medioambientales en aquellos individuos genéticamente predispuestos. Se desencadenan estos gatillantes y empieza la autoinmunidad, la producción de autoanticuerpos, la producción de citoquinas. Luego pasa la parte patogénica, en la cual incrementa la producción de estos autoanticuerpos, y posteriormente en la fase clínica, donde ya se activa los linfocitos T y a los linfocitos B, incrementan la producción de citoquinas y empiezan las manifestaciones clínicas, ¿no? Que, como su nombre lo dice, el lupus eritematoso sistémico tiene compromiso no solamente cutáneo, sino de múltiples órganos. ¿Hay factores genéticos asociados al lupus? Sí. Y estos se han visto son varios factores genéticos que se han asociado, y se ha hecho una descripción de acuerdo al tipo de compromiso, ya sea compromisos renal, cutáneo, inmunológico, la presencia del anti-DNA de doble cadena, que es muy específico en lupus, el compromiso neurológico, el compromiso articular, el compromiso seroso, ya sea la pericarditis o la pleuritis, las úlceras orales y algunos desórdenes hematológicos también. Entonces, todos estos genes se han descrito asociados al lupus. Y hay factores, aparte de factores genéticos, los que también predominan son los factores medioambientales asociados al lupus. Entonces, en este gráfico vemos que no solamente es la dieta, el alcohol, el tabaco, el déficit de vitamina D, algunas hormonas, infecciones virales como el Epstein-Barr, algunos medicamentos que los vamos a ir viendo cuáles son, algunos el microbiota, algunas exposiciones a solventes, a la sílice, entre otras, algunos metales también, y sobre todo tiene un factor importante en el desarrollo de esta enfermedad y en la exacerbación de los síntomas, la radiación ultravioleta. Todos estos factores medioambientales, como en el caso de la radiación ultravioleta, por ejemplo, va a producir estimulación de los queratinocitos a nivel de la piel. Esto va a favorecer la expresión del RNP, SNRNP, para que produzca algunas citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Y estos, a su vez, van a estimular a los linfocitos B para que produzcan autoanticuerpos y, consecuentemente, puedan inducir apoptosis. Esta activación de estos factores medioambientales, en este caso la radiación ultravioleta, va a influenciar también que se desarrollen manifestaciones epigenéticas. ¿Y de qué forma la epigenética se manifiesta en el lupus? Mediante la hipometilación del DNA en las células T, tan igual que habíamos visto en la artritis reumatoide, y también produce una sobreproducción de antígenos asociados a la función de los linfocitos.
Todos estos mecanismos, tanto medioambientales como epigenéticos, en individuos genéticamente susceptibles, van a desencadenar una desregulación inmunológica, pérdida de la tolerancia de los autoantígenos, van a favorecer a la proliferación de autoanticuerpos y consecuentemente van a producir daño a nivel tisular y a nivel sistémico, con lo cual van a desencadenar las manifestaciones clínicas del lupus. Este es otro cuadrito para entender mejor cómo la patogenia del lupus se desencadena. Ya habíamos hablado de los factores desencadenantes, como son los rayos ultravioleta, el tabaco, que no solamente es importante, es un factor importante en lupus, sino también en AR y en varias patologías autoinmunes. Las infecciones, sobre todo las infecciones virales, las vacunas, algunas vacunas, la deficiencia de vitamina D, la exposición a algunas hormonas exógenas, ¿no? La exposición a estrógenos exógenos, algunos fármacos que están asociados al desarrollo del lupus y es importante saber cuáles son. Dentro de ellos hay algunas terapias biológicas como la adalimumab, el etanercept, que se han asociado al lupus, la carbamazepina, la clorpromacina, el etosuximide, la hidralazina, sobre todo es una de las más importantes. Otra terapia biológica como el infliximab, la isoniazida como antituberculoso, algunos antihipertensivos como el metildopa, la aminociclina, que también la pueden usar algunos pacientes en acné, ¿no? La penicilamina, que la podemos usar en esclerodermia, también se han visto asociadas a lupus. La procainamida, la sulfasalacina, la fenitoína y la quinidina son un grupo de los tantos fármacos que se han visto asociados al lupus, pero estos son los que se ha demostrado su asociación. Luego hay agentes biológicos también, algunos pesticidas, entre otros. Entonces, estos factores, ya sean genéticos, medioambientales, inmunológicos, hormonales o epigenéticos, lo que van a hacer es desarrollo de complejos inmunes, autoanticuerpos. Estos complejos inmunes lo que van a hacer es van a adherirse a estos órganos, ya sean a nivel del glomérulo, como es en el caso del riñón, a nivel de los vasos, a nivel de la piel, en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, ¿no? Estos complejos inmunes, los autoanticuerpos, las citoquinas y la activación de las células T van a producir daños principalmente en estos órganos. Bueno, se han visto qué citoquinas están asociadas a cada uno de estos factores. Por ejemplo, el incremento de la producción de células T se ha asociado a la interleuquina 17 y la interleuquina 21. Por otro lado, el incremento de la producción de células mononucleares se ha asociado a la interleuquina 6, interleuquina 10 y la interleuquina 23. Los defectos en la producción de los linfocitos T se ha asociado al interferón gamma y la deficiencia en la producción de células T se ha asociado también a la interleuquina 2 por mecanismos distintos. Les había hablado de estos complejos inmunes, ¿no? El lupus tenía que ver mucho con la formación de estos complejos inmunes y cuando hablamos de un complejo inmune, hablamos de una unión entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, cuando hay unión antígeno-anticuerpo, a eso se le llama complejos inmunes. La aparición de algunos complejos inmunes van a desencadenar la actividad del complemento. La conversión de C3 activado, C5, se abre la cascada del complemento y esta a su vez va a activar a la agregación plaquetaria, a la formación de microtrombos, a la fagocitosis. La activación del complemento, por su parte, va a favorecer a la quimiotaxis de los fagocitos,
a la activación o va a estimular a los neutrófilos, a los fagocitos mononucleares, a los basófilos y los mastocitos para que puedan mediar para la producción de células de mediadores inflamatorios. A su vez, estos complejos inmunes también se van a depositar a nivel del epitelio vascular y también puede haber depósitos de complemento a este nivel, lo cual va a estimular a la fagocitosis de la célula. En el caso del compromiso renal, es importante recordar cómo es el glomérulo, cómo es la estructura histológica del glomérulo. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la cápsula de Bowman, que es la cápsula que recubre. Tenemos a la presencia de los podocitos, a los glomérulos, al espacio vascular y también tenemos algunos complejos a nivel, por ejemplo, subepiteliales, cuando hay estos depósitos, estos complejos inmunes, cuando se depositan a nivel del glomérulo, pueden depositarse de forma subepitelial, por encima del epitelio, o a nivel subendotelial, o a nivel del mesangio. Es importante recalcar cómo van a estar depositados estos complejos inmunes, porque de acuerdo a ello vamos a ver la clasificación del compromiso renal, ya sea de tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, va a variar de acuerdo al tipo de depósitos de los complejos inmunes. Entonces, acuérdense muy bien cómo es el depósito subepitelial, el subendotelial y a nivel del mesangio. Bueno, las manifestaciones clínicas son muy variables, como en todas las patologías autoinmunes. Van a haber síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, fatiga. Fatiga es una de las sintomatologías típicas del lupus. La linfadenopatía también puede haber. A nivel mucocutáneo, fotosensibilidad, sobre todo que se exacerba con la exposición a los rayos ultravioletas. Hay un rash muy característico que es el rash malar, que se evidencia en el lupus agudo. Y a nivel del lupus cutáneo subagudo también podemos encontrar otras características, tanto como subagudo, crónico. En el caso de crónico vamos a diferenciar, ¿no? Cómo es el lupus discoide, la paniculitis. Son manifestaciones cutáneas variables en lupus. Luego, las úlceras orales y nasales y también la caída del cabello o la alopecia. Esta alopecia típica de lupus es de tipo no cicatricial, a menos de que sea un lupus cutáneo, ¿no? El lupus discoide, por ejemplo, sí deja cicatriz, el lupus cutáneo crónico. Pero la alopecia como manifestación del lupus eritematoso sistémico no deja cicatriz. A nivel musculoesquelético puede haber o artralgias o artritis. La artritis que hay en el lupus es de tipo no erosiva, a diferencia de la artritis en AR. Puede haber también compromiso periarticular como tendinitis, mialgias, incluso puede haber miositis. A nivel cardiopulmonar, compromiso seroso, pericarditis, también puede haber daño a nivel muscular, miocarditis, endocarditis y enfermedad inflamatoria pulmonar. A nivel vascular periférico, el fenómeno de Raynaud puede presentarse en pacientes lúpicos, no es típico de la esclerodermia, puede ir en cualquier patología. Bueno, puede haber también vasculitis y tromboflebitis. A nivel renal, que es uno de los compromisos serios del lupus, se manifiesta sobre todo por compromiso glomerular. Acuérdense que en Sjögren nosotros habíamos hablado de que el compromiso podía ser túbulo intersticial o glomerular. En el caso del lupus,
es únicamente glomerular y se manifiesta por proteinuria. A nivel sedimento urinario podemos encontrar hematuria. El paciente puede desarrollar también una insuficiencia renal aguda muy rápida y entrar incluso en diálisis si no lo reconocemos prontamente. Pueden desarrollar tanto un síndrome nefrítico como un síndrome nefrótico. Si fuera un síndrome nefrítico, pues desarrollan hipertensión, hematuria y proteinuria, ¿no? Y la proteinuria menos de 3 gramos en 24 horas. Y si manifestarían proteinuria en rango nefrótico, pues es proteinuria más de 3 gramos en 24 horas. ¿No? La forma de diagnosticar el compromiso renal no solamente es pidiendo la proteinuria, sino que es ideal realizar una biopsia renal, porque de acuerdo a los hallazgos, nosotros vamos a tomar ciertas decisiones de tratamiento. A nivel hematológico pueden desarrollar anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. A nivel neurológico, las manifestaciones son muy variadas, desde estados confusionales agudos, compromiso cognitivo, convulsiones, pueden desencadenar ACV, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuropatías, cefaleas que no responden a narcóticos, entre otros. A nivel gastrointestinal pueden hacer isquemia intestinal, pueden desarrollar pancreatitis, hepatitis por lupus. Y a nivel inmunológico podemos encontrar la presencia del ANA, los anticuerpos antinucleares, que son importantes pero que no son específicos de lupus. El que es mucho más específico de lupus es el anti-DNA. El anti-SMID, la presencia de este anticuerpo, está muy relacionada al compromiso renal. En el caso de la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y la beta-2 glicoproteína, está muy relacionada a síndrome antifosfolipídico, que también se asocia muy frecuentemente a pacientes lúpicas. Luego, puede haber un CUMS directo positivo y otra característica importante es la hipocomplementemia. Bueno, vamos a empezar por el compromiso cutáneo. El compromiso cutáneo en lupus es muy variado y hay que distribuirlo en 3 grupos. Lupus cutáneo agudo, en el cual puede ser, primero el crónico. El lupus cutáneo crónico, que dentro de los cuales hablamos de lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado. También hablamos de la paniculitis lúpica. Hay compromiso a nivel de las mucosas, úlceras orales, a nivel oral y a nivel nasal y genital también, e incluso a nivel conjuntival. Hay otra presentación como el lupus tumidus, que más adelante vamos a ver gráficos de cómo se caracterizan, y el líquen cutáneo plano, ¿no? Que estas son manifestaciones del lupus cutáneo crónico. El otro subgrupo es el lupus cutáneo subagudo, dentro de los cuales está el lupus cutáneo anular, el pápulo escamoso, el vesículo buloso y la necrólisis epidérmica tóxica. Necrólisis epidérmica tóxica. Luego está el lupus cutáneo agudo, que es el que conocemos frecuentemente como rash malar en el caso del localizado, y el de tipo morbiliforme a nivel generalizado. También, tanto en la forma subaguda como aguda, está la necrólisis epidérmica tóxica y el lupus buloso. Entonces, esos son los 3 grupos grandes. Ahora, hay otras manifestaciones que no son específicas de la piel, como por ejemplo la fotosensibilidad,
La alopecia, que les había dicho que era de tipo no cicatrizal. Puede haber vasculitis de pequeños y medianos vasos. Pueden haber algunas vasculopatías como el fenómeno de Raynaud, las crioglobulinas, la calcinosis, cambios a nivel de las uñas, entre otros. Vamos a empezar a reconocer algunas manifestaciones mucocutáneas crónicas. Habíamos visto la del lupus discoide. Habitualmente el lupus discoide tiene estas características. Deja cicatriz, o puede, si hay compromiso a nivel del cuero cabelludo, puede dejar una alopecia cicatricial. Son estas máculas hiperpigmentadas que aparecen en la piel, y no solamente en el rostro, sino también es muy característico en los pabellones auriculares. La otra manifestación también es el lupus, la paniculitis lúpica, en la cual se ve en el rostro de esta mujer una lipoatrofia en las mejillas con una despigmentación suprayacente. El lupus tumidus, que son pápulas eritematosas induradas que pueden aparecer tanto en cuello como en mejillas. Algunas manifestaciones subagudas, como está el lupus cutáneo subagudo, que es la variante pápulo-escamosa en esta imagen, y en la otra la psoriasiforme. ¿Por qué psoriasiforme? Porque son placas eritematodescamativas, ¿no?, que asemejan a la psoriasis, pero es una forma de lupus cutáneo subagudo. Es importante que en estas manifestaciones cutáneas siempre tengamos que hacer una confirmación por biopsia. Y las manifestaciones mucocutáneas agudas, está la más característica, ¿no?, que es el rash malar o el eritema en alas de mariposa. ¿Qué es lo importante de este rash malar? Que está asociado a fotosensibilidad, o sea que cuando se exponen al sol empeora, pero respeta el surco nasogeniano y puede comprometer el dorso de la nariz, ¿no? Por eso asemeja a las alas de una mariposa, pero respeta el surco nasogeniano. Es muy importante que este rash malar también lo vea el dermatólogo para que pueda descartar una rosácea, ¿no?, para que puedan diferenciar entre ambas. El lupus buloso, que es una manifestación aguda también, puede presentarse con estas lesiones vesiculares. Las úlceras, otras lesiones que no son propiamente cutáneas, por ejemplo, son las úlceras orales, generalmente en el paladar duro. Pueden haber úlceras nasales, úlceras genitales también, asociadas al lupus. La alopecia, que en el caso del lupus agudo es de tipo no cicatricial. Puede haber fenómeno de Raynaud, también algunas lesiones vasculíticas interdigitales pueden asociarse. El compromiso articular, habíamos dicho que se asocia tanto sean artropatías o artralgias o artritis. Habíamos hablado que la característica principal del compromiso articular es de tipo no erosiva. Y que hay otra característica, la artropatía de Yakut. ¿De qué trata la artropatía de Yakut? Entonces, cuando ven estas imágenes en la primera imagen, asemeja a una mano de AR, ¿no? Tiene las deformidades en cuello de cisne, asemeja el pulgar en Z, asemeja mucho. Pero, ¿qué es lo característico? Que estas deformidades son reductibles, que si yo las trato de colocar en su lugar inicial, van a quedar como en la segunda imagen. Entonces, la artropatía de Yakut es una artritis reductible y de tipo no erosiva. Las manifestaciones cardiovasculares son muy variables. Una de las principales es el derrame pericárdico. Y para diagnosticar el derrame pericárdico necesitamos pedir un EKG
un ecocardiograma e incluso podemos pedir una resonancia cardíaca. El tratamiento es de acuerdo al tipo de compromiso. En el caso del derrame pericárdico, cuando es muy extenso, se puede incluso hacer una ventana pericárdica para poder drenar. Cuando hay una pericarditis que no podemos controlarla, podemos usar AINES, podemos usar colchicina, muchas veces los corticoides, y la hidroxicloroquina, que es el pilar básico en el tratamiento del lupus. En el caso de la miocarditis, es importante cuando haya sospecha de miocarditis pedir enzimas cardíacas, hacer una resonancia cardíaca, y el tratamiento sobre todo es con inmunoglobulinas, ciclofosfamida y corticoides. Las endocarditis de tipo no infecciosas, para descartarlas es importante hacer un ecocardiograma, ya sea transesofágico o una resonancia cardíaca. Y el tratamiento de las endocarditis es con anticoagulación y antiagregación plaquetaria, y en algunos casos reemplazo de la válvula dañada. El caso de los bloqueos congénitos, los bloqueos cardíacos congénitos están sobre todo relacionados al lupus neonatal, y esto está relacionado con la presencia de los anticuerpos anti-Ro, que son de Sjögren, pero en el caso del lupus, la presencia del anti-Ro 52 en la madre puede predecir la manifestación de un lupus neonatal. Y para descartarlo tempranamente, el bloqueo cardíaco congénito, tenemos que hacer un ecocardiograma fetal antes de las 24 semanas y también Doppler fetal, ¿no? Un EKG fetal. El tratamiento en estos casos, si ese fuera el caso, corticoides, hidroxicloroquina, inmunoglobulinas y plasmaféresis. Hay algunas enfermedades coronarias en la cual se pueden evidenciar mediante un EKG o mediante cateterismo cardíaco. Tratamiento: aspirina, estatinas y modificación de los factores de riesgo cardiovascular. En pacientes lúpicos, el factor de riesgo cardiovascular está muy incrementado. Tienen una predisposición a aterogénesis en un 6 a 10%, y se ha visto que los pacientes con lupus, con respecto a la población en general, tienen 50 veces más riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio en población joven, entre los 35 y 44 años, que no es lo habitual. Lo habitual es en personas mayores con factores de riesgo, ¿no? Entonces, este dato es muy importante tomarlo en cuenta en pacientes lúpicos. Las manifestaciones pulmonares también son variables a nivel de lupus. Puede ir desde un derrame pleural, ¿no?, hasta un tromboembolismo pulmonar. Puede haber compromiso también como una neumonitis aguda, neumonitis crónica intersticial, puede hacer una hemorragia alveolar difusa, que esta sí es una emergencia médica, porque si no pulsamos ahí el paciente se muere, y también pueden hacer hipertensión pulmonar. ¿Cómo diagnosticarlos? El derrame pericardio con una simple placa de tórax, e incluso podemos hacer una ecografía si hubiera duda, o para poder cuantificar, o que nos pongan un punto de marcaje para poder hacer el drenaje. El tratamiento también son AINES, corticoides, ¿no? Se puede hacer en casos repetitivos de pleuritis, podemos hacer una pleurodesis, ¿no?, que es tratar de pegar ambas pleuras para que no se produzca efusión pleural. O
pleurectomía también. Esto lo hace cirugía cardiovascular. En el caso del compromiso pulmonar en general, ya sea neumonitis, hemorragia alveolar difusa o hipertensión pulmonar, lo que podemos dar es ciclofosfamida, corticoides y anticoagulación, si es que hubiera asociado un síndrome antifosfolipídico. En el caso de los tromboembolismos pulmonares, cuando sospechamos es importante hacer una tomografía pulmonar, ventilación, perfusión o una angiografía pulmonar. ¿No? Son las dos únicas formas que podemos diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. Y el tratamiento es anticoagulación. Manifestaciones gastrointestinales, bueno, hay manifestaciones primarias y secundarias. Dentro de las primarias está la disfagia, el dolor abdominal, la diarrea. Esta diarrea puede deberse a un síndrome de mala absorción o por una enfermedad que se le llama gastropatía perdedora de proteínas, enteropatía perdedora de proteínas, en la cual tienen niveles de albúmina muy bajos, cuya causa no es ni hepática ni renal, sino a nivel gastrointestinal. Luego, a nivel del dolor abdominal, puede ser por una pseudoobstrucción, por mala absorción, por vasculitis, ya sea ulceración, isquemia, perforación o hemorragia a nivel intestinal, tromboembolismo también a nivel intestinal, puede haber pancreatitis, hepatosplenomegalia, colecistitis acalculosa, entre otros. Y las causas secundarias a manifestaciones gastrointestinales en lupus está la disfagia, la gastritis, algunas comorbilidades por enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, algunas infecciones por algunas diarreas infecciosas o enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel hematológico, las citopenias que habíamos hablado, ¿no? La anemia, que también puede ser por deficiencia de hierro, ya sea una deficiencia nutricional por la cual hay por fierro B12 y B9. Otra manifestación urgente a tratar es la anemia hemolítica, ya sea por anticuerpos calientes o fríos, la anemia plásica, mucho más rara. El síndrome hemofagocítico, al igual que en niños que habíamos hablado, ¿no? Que va relacionado con la AIJ sistémica. En el lupus también puede desarrollar hemofagocitosis. Puede desarrollar anemia perniciosa también. Y todas las citopenias, ¿no? Leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica o un CID que puede llegar incluso a la muerte, mielodisplasia, mielofibrosis, hiperesplenismo e infecciones. Las manifestaciones renales, estas sí son muy importantes y les voy a pedir que presten atención. Y que recuerden el gráfico que les había mostrado en la patogenia glomerular. Entonces, habíamos hablado que generalmente el compromiso a nivel de lupus es de tipo glomerular. Cuando hacemos una biopsia, hay algunas características que nos van a hablar de actividad y muchas otras que nos hablan de cronicidad. Las características que nos hablan de actividad son la proliferación, la necrosis, la cariorexis, los trombos hialinos, las crescentes celulares, el exudado leucocitario. Todas estas características, cuando lean en el informe de la biopsia, nos hablan de actividad. Y si por el contrario encontramos la presencia de crescentes fibrosas o glomérulos escleróticos, ya nos habla de cronicidad. ¿Y eso para qué nos ayuda? Para tomar decisiones. Cuando hay más características de actividad que de cronicidad, pues merece la pena pulsar, ser oportuno. Y generalmente cuando hay cronicidad, pues como su nombre lo dice, nadie va a revertir ese daño.
A nivel túbulo intersticial pueden haber algunas manifestaciones, sí. En el caso de la actividad, fibrosis intersticial, infiltración celular de tipo mononuclear y características de cronicidad en las lesiones tubulointersticiales, la atrofia tubular. Esto es lo importante que les decía. Luego de que nosotros pedimos una biopsia, o sea, tienen una paciente con proteinuria, se cumple criterios para el lupus, entonces lo ideal es hacer una biopsia. Y la han clasificado en 6 grupos. Generalmente la clase 1, la cual que se llama de cambios mínimos mesangiales, los glomérulos están normales, no hay depósitos mesangiales, ¿no? En la anatomía patológica. No, pueden haber depósitos a nivel del mesangio, pero a nivel del glomérulo no hay ningún daño. La de tipo 2, que es la mesangial proliferativa, en este caso va a haber hipercelularidad a nivel del mesangio. Pueden haber algunos depósitos de tipo subepitelial o subendotelial, cualquiera de los dos. Y acá predomina la hipercelularidad mesangial. En la clase 3 va a depender, ¿no? En la clase 3 generalmente hay un compromiso glomerular, aquí empieza a haber el compromiso glomerular, pero de toda la lámina solamente el compromiso es menos del 50% de los glomérulos. Y hay la presencia de depósitos de tipo subendotelial. Puede o no haber también alteraciones a nivel del mesangio. Ahora, a su vez, esta clase 3 se puede dividir en activa, activa crónica y en crónica, y eso va a depender de estos hallazgos, ¿no? ¿No? Que pongamos activa o crónica, pero lo característico de la clase 3 es esto: compromiso menos del 50% de los glomérulos y depósitos subendoteliales, con o sin alteraciones mesangiales. Esto es como se ve un glomérulo normal. El de tipo 2 de tipo proliferativo mesangial, en la cual hay depósitos a nivel del mesangio, pero con glomérulos normales. La de tipo 3, en la cual hay una afección menos del 50% de los glomérulos, con depósitos subendoteliales y con alteración o no de tipo mesangial. Y en el caso de la tipo 4, es casi parecida, pero la afectación es en más del 50% de los glomérulos. Se llama también una nefritis lúpica difusa o clase 4. Ahí el compromiso glomerular es más del 50%. Perdón, hace un rato me confundí. Acá los depósitos son de tipo subendotelial y en el de tipo 3 es subepitelial. Y también puede ser con o sin alteraciones mesangiales. Puede ser activa, activa crónica o con características crónicas que ya las hemos descrito. La de tipo 5, esta que se llama la de tipo membranosa, generalmente los depósitos son de tipo subepitelial, por encima del epitelio. Y con o sin alteraciones del mesangio. Generalmente la de tipo 5 está relacionada a una proteinuria en rango nefrótico, o sea, hacen proteinurias más de 3 gramos en 24 horas. Y la de tipo 6, que es a la que no queremos que el paciente llegue, porque ya ahí no se puede hacer nada, ¿no? Porque más del 90% de los glomérulos están esclerosados. Entonces ahí no hay mucho que hacer. La medicación no va a ayudar mucho. Las manifestaciones neuropsiquiátricas las han dividido en 2 grupos. En aquellas que afectan al sistema nervioso central y periférico. Las del sistema nervioso central se pueden asociar a estados confusionales agudos, a disfunción cognitiva, psicosis, ansiedad, cefalea,
ACV, mielopatías, desórdenes en el movimiento, síndromes desmielinizantes, meningitis aséptica, y cuando hay compromiso del sistema nervioso periférico puede estar con una polineuropatía, una neuropatía craneal, plexopatía e incluso manifestaciones desmielinizantes, ¿no? Como el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia gravis y algunos desórdenes autonómicos. Entonces, son todas esas las manifestaciones de lupus. Y una vez habiéndolas detectado, vamos a ver cómo clasificar a un paciente cuando tenga estas manifestaciones. Entonces, lo principal en los últimos criterios del 2019, para nosotros decir que un paciente tiene lupus, es mandatorio que el paciente tenga un ANA positivo mayor de 1/80, ¿ya? Cualquier patrón, ya sea homogéneo, moteado, entre otros. No interesa el patrón, lo que interesa es la positividad y el título, más de 1/80. Ay, perdón. Y luego vemos cada uno de los ítems, ¿no? Las que habíamos recordado ya: manifestaciones constitucionales, cutáneas, articulares, neuropsiquiátricas, serositis, hematológicas, renales, dentro de las manifestaciones clínicas. Y dentro de los parámetros inmunológicos están los anticuerpos antifosfolípidos, como la anticardiolipina, la beta-2-glicoproteína de tipo IgG, es importante, no es la de tipo IgM, sino IgG, y el anticoagulante lúpico. Generalmente la anticardiolipina y la beta-2-glicoproteína tiene que ser en más de 40 unidades. Cualquiera de estos tres que tenga le va a dar 2 puntos, ¿ya? Por eso dice O. En el caso de complemento, se distinguen dos cosas. Si es C3 o C4 bajo, le da 3 puntos, y si es C3, 4 y C4 bajo, le da 4 puntos. La presencia del anti-DNA y el anti-SMIT, que son anticuerpos altamente específicos, les dan una puntuación de 6 puntos para cada uno, ya sea para el anti-DNA de doble cadena como para el anti-SMIT. A nivel renal también importa mucho la biopsia. Es mucho más grave cuando nosotros tratamos una nefritis lúpica tipo 3 o 4, le da 10 puntos. Si es una de tipo 2 o 5, 8 puntos. Y si solamente hay proteinuria mayor a 500 gramos en 24 horas, nos habla le da una puntuación de 4 puntos. Lo mismo para las manifestaciones hematológicas, ya sea leucopenia, trombocitopenia o hemólisis, le dan distintas puntuaciones. Entonces, vamos viendo las puntuaciones y de acuerdo a ello, si el paciente tiene más de 10 puntos, entonces clasifica como lupus, ¿ya? Los puntos solo se pueden contar si no hay otra causa más probable, y solo se cuenta el criterio más alto de una categoría dada. Por ejemplo, en manifestaciones hematológicas tengo trombocitopenia y leucopenia, entonces, pero pongo la puntuación más alta, 4 puntos por la trombocitopenia. No se suman, sino pones la categoría más alta. La puntuación más alta dentro de la categoría. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda para...? No, ¿no es cierto? Bueno, no sé si están presentes o si todos... Doctora, ¿Alguna duda en la clasificación? no es una clasificación, doctora, pero quisiera saber qué es cariorexis, que le mencionaba en actividad glomerular. Ya son hallazgos a nivel de la biopsia. Esos hallazgos les van a dar el anatomopatólogo, ¿no? Solamente tienen que saber que cuando les informen eso, tienen que clasificarlo dentro de
dentro de actividad o cronicidad. ¿Qué características son de actividad y qué características son de cronicidad? ¿Ya? Entonces, sobre esto de clasificar al paciente, ¿tienen alguna duda? Doctora, disculpe, la alopecia, sea cicatrizal o no cicatrizal, ¿se va a contar como 2 puntos en lo que es manifestaciones cutáneas? Sí. Generalmente es la no cicatricial, porque hablamos del lupus cutáneo agudo, que va muy asociado al lupus sistémico, ¿no? Generalmente el lupus discoide solamente se queda en manifestaciones cutáneas, raras veces hace compromiso sistémico. Doctora, en cuanto a los anticuerpos específicos, ¿sí tiene los dos, puntúa como 12? Ya le había dicho que en cada categoría el puntaje mayor es el que se toma, que no son sumatorios. O sea, si Es tiene que, los dos, solamente le pone 6 puntos. es que preguntaba porque en anti-DNA y anti-SMIT no aparece lo. Por eso preguntaba, doctora. Ah, ya, no, es cualquiera de los dos, es 6 puntos. Dentro de la categoría se toma el puntaje mayor, pero como son iguales, solamente se le da 6 puntos. Está bien, doctora, gracias. Ujú. Ya. Bueno, una vez clasificado el paciente, igual que en las otras patologías, tenemos que valorar la actividad. Para eso hay un instrumento, hay varios instrumentos, pero el que usualmente usamos es el SLEDAI 2K, en el cual tiene ahí varios ítems, ¿no? Y se le puede hacer al paciente para ir viendo también cómo va la evolución. Entonces, digamos, aquí está la definición para que ustedes sepan a qué le llamas, digamos, artritis, a qué le llamas fiebre, a qué le llamas pericarditis. Ahí les dan las descripciones. No las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, si hubiera leucopenia cuando hay menos de 3.000 leucocitos, ya excluyendo que las causas no sean por drogas. Hay algunos fármacos que producen leucopenia, dentro de ellos la azatioprina, por ejemplo. Si el paciente está usando azatioprina y tiene leucopenia, pues no le voy a atribuir al lupus, sino voy a atribuirle al fármaco, ¿ya? En el caso de fiebre, por ejemplo, hay que excluir otras causas infecciosas. Si el paciente tiene lupus, obligado vas a tener que hacerle todo el estudio de fiebre, que son causas, infecciones bacterianas, por hongos, infecciones, bueno, las neoplasias que también te pueden dar fiebre. Tienes que descartar todas esas. Infecciones por hepatitis, VIH, todas las causas de fiebre. Si no hay, todo es negativo, recién acuso la fiebre a lupus. Igual en el sedimento urinario, por ejemplo, aquí habla de piuria, más de 5 leucocitos por campo, excluyendo infección. Entonces quiere decir que ahí le has hecho un cultivo y el cultivo es negativo y tiene piuria. Ahí recién lo consideras. Del mismo modo, la hematuria, excluyendo otras causas de hematuria, si excluyes la presencia de litiasis renal, infecciones y otras causas, bueno, y encuentras hematuria, recién la atribuyes al lupus. Igualmente como las convulsiones, no vayan a venir un paciente que está con fiebre, te convulsiona y es lúpico, no vayan a decir, ya es una convulsión lúpica. No, aquí la cosa no es tan sencilla. Para atribuirle las convulsiones al lupus tenemos que haber excluido infecciones, causas por drogas, causas metabólicas. Igual para psicosis, para síndrome orgánico cerebral, para disturbios visuales, generalmente hay que descartar otras causas antes de acusar al lupus. Y aquí están las descripciones para cada una de ellas. Entonces, les da una puntuación distinta, ¿no? Imaginemos que el paciente tiene leucopenia, tiene complemento bajo, tiene fiebre
y tiene incremento del anti-DNA. Entonces, hasta ahí serían 2, 4, 5, 6 puntos. Entonces, esos 6 puntos clasificarían en una actividad leve, ¿no? Que es lo ideal. Ahora, cuando hablo del incremento del DNA, por ejemplo, al inicio del diagnóstico tenía un anti-DNA en 200, que es positivo. Cuando han pasado 6 meses del tratamiento, yo le hago otro anti-DNA y me sale 100. ¿Ahí consideraría aquí este puntaje? No, porque sobre el basal, que es 200, lo que busca este instrumento es el incremento, o sea, tendrían que ser valores mayores que el basal, 300, 400, ¿ya? Si es menor, pues no se considera. Entonces, si está en una actividad leve, es lo ideal a donde tu paciente tiene que estar. Si tiene una actividad moderada, es entre 7 y 12 puntos. Y si es una actividad severa, es cuando tiene más de 12 puntos. Y eso nos va a ayudar para el tratamiento. Y hay algunas estrategias de tratamiento. Importante, vean cómo vamos a ver estas. Por ejemplo, hay, según la actividad, ¿no? Este primer recuadro es sobre actividad leve. Generalmente, cuando hay actividad leve, hay fatiga, rash malar y artralgia. Si tuviera solo estos síntomas cutáneos con fatiga y compromiso articular, entonces, en casos leves, puedo darle hidroxicloroquina una vez por día y no hay problemas. Puedo usar AINES para el compromiso del dolor articular o algunos analgésicos. Eso como dosis inicial, generalmente los 6 primeros meses. Posteriormente, en la fase de mantenimiento, puedo reducir la hidroxicloroquina de 400 a 200 por día. Solo cuando eso hay una actividad leve. Si hubiera una actividad moderada, puntuación entre 7 y 12, generalmente ya no solamente hay compromiso articular, sino ya puede haber pericarditis, pleuritis, úlceras orales, compromiso renal temprano. Ahí ya empiezo a usar, aparte de la hidroxicloroquina, empiezo a usar prednisona en dosis moderadas, de 20 a 30 miligramos por día, y puedo añadirle azatioprina 2 a 3 gramos por día. En la fase de inducción, que es la fase, los 6 primeros meses, sí puedo usar también metotrexate si lo que predomina es el compromiso articular, o puedo usar micofenolato en dosis de 2 a 3 gramos por día en la fase de inducción. Y en la fase de mantenimiento, bajo los corticoides, voy disminuyendo en esos 6 meses hasta quedarme en prednisona de 5 miligramos por día, la azatioprina como mantenimiento 50 miligramos por día, el metotrexate como mantenimiento en 10 miligramos por día y el micofenolato bajaría hasta 750 miligramos por día. Hay distintas presentaciones del micofenolato. En el caso de esta literatura, probablemente están considerando el micofenolato de 360. Hay otro micofenolato que tenemos generalmente ese micofenolato lo usan en pacientes renales. Hay otra presentación que es el micofenolato mofetilo, que viene de 500 miligramos. Si usaríamos ese, la fase de mantenimiento se consideraría 1 gramo. Ahora, en los casos severos, ahí sí tu tratamiento tiene que ser mucho más agresivos. Generalmente ahí hay compromiso del riñón a nivel lupus neuropsiquiátrico, compromiso pulmonar, ¿no? En la cual también anemia hemolítica, en la cual el daño a un órgano blanco es muy importante. Y ahí tu tratamiento tiene que ser más agresivo. Los corticoides ya tienen que ser de 1 a 2 miligramos por kilo día.
puedes usar pulsos de metilprednisolona de 3 dosis. Bueno, esta literatura dice de 500 a 700 miligramos, pero nosotros usamos de 500 a 1 gramo. Luego puedes usar ciclofosfamida si hay un órgano noble comprometido, o micofenolato, ¿no? Dosis en la fase de inducción 2 a 3 gramos. Y luego en la fase de mantenimiento, luego de los 6 meses, la prednisona menos de 7.5, micofenolato 1 gramo por día, o azatioprina de 50 a 100 miligramos por día. En el caso severo, perdón, el anterior era en el caso severo de tipo no renal. En el caso severo con compromiso renal, ya sea una glomerulonefritis clase 3, clase 4, ahí nosotros tenemos que también ser agresivos con los corticoides a dosis altas, 1 a 2 miligramos por día. Luego los pulsos de ciclofosfamida, hay 2 protocolos. El Eurolupus, que es 500 miligramos quincenal por 6 dosis. O en el caso que usamos nosotros, 500 a 800 miligramos por área de superficie corporal mensual, pulsos mensuales de ciclofosfamida. Y el micofenol, o si no queremos usar ciclofosfamida, podemos usar micofenolato. Ahora, ¿de qué depende que usemos el uno o el otro? De la experiencia del reumatólogo, de los factores del paciente. Por ejemplo, un paciente vive en 15,000, ¿no? Entonces, ese paciente probablemente no va a poder venir todos los meses a ponerse sus pulsos, o quizás va a tener mucho riesgo de infecciones. Entonces, quizás en ese paciente pueda optar por usar micofenolato, que es vía oral. La efectividad entre ciclofosfamida y micofenolato es casi paralela, no hay mucha diferencia. La única diferencia quizás es que la ciclofosfamida actúa más prontamente que el micofenolato. El micofenolato demora un poquito más. Y la prednisona en la fase de mantenimiento, después de estos 6 meses de inducción, es 7.5 miligramos por día, y de micofenolato 1 gramo por día. Y azatioprina no se usa en la fase de inducción, se usa solamente en la fase de mantenimiento en el caso de compromiso renal. Ojo ahí. Y la dosis de mantenimiento es de 50 a 100 miligramos por día. Este es otro esquema, casi parecido, leve, moderado, severo. Ahí, hidroxicloroquina es para todos. Todos reciben hidroxicloroquina, ya sea leve, moderado o severo. Luego, en casos leves, podemos usar glucocorticoides, ya sea vía oral o intramuscular, pocas veces. En casos moderados o severos, glucocorticoides vía oral y endovenosos, ¿no? Luego, bueno, va a ir dependiendo al compromiso el tipo de inmunosupresor que usemos. Cuando el compromiso es más severo, usamos ciclofosfamida, algunas veces micofenolato, y en casos refractarios, quiere decir que luego de los 6 meses de inducción, el paciente no ha mejorado en absoluto, sigue con actividad severa o moderada, entonces ahí uso rituximab, ¿ya? Casos moderados puedo usar micofenolato, entre otros, azatioprina, dependiendo de los casos. Este es otro cuadrito más o menos de los fármacos, ¿no?, que podemos usar. Y este es otro de cómo podemos usar de acuerdo al tipo de compromiso. Si solamente hay artralgias, mialgias, fatiga, letargia, hidroxicloroquina y AINES, las dosis que ya las hemos mencionado. Si solo hay compromiso cutáneo, hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina va para todos los compromisos, ¿ya? Para todos los tipos de actividad, perdón, leve, moderada o severa. Y también en el caso del rash cutáneo por lupus,
Los dermatólogos pueden usar corticoides tópicos o tacrolimos. Si hubiera compromiso articular, metotrexate, hidroxicloroquina, las dosis que ya hemos visto. La pleuritis y la pericarditis, si hubiera compromiso seroso, AINES, podemos usar también colchicina, los antimaláricos que son la hidroxicloroquina y dosis bajas de corticoides. En casos refractarios podemos añadir azatioprina, micofenolato e incluso ciclofosfamida. Los compromisos hematológicos generalmente se tratan con corticoides y generalmente acompañados de azatioprina o ciclofosfamida, y en algunos casos, algunas literaturas recomiendan el uso de rituximab para anemia hemolítica. Las dosis de los corticoides sí son altas, ¿no? 1 a 2 miligramos por kilo día las 2 primeras semanas, y luego ir reduciendo 10 miligramos cada mes más o menos, cada 4 semanas podemos ir bajando. Y luego la azatioprina también se puede usar en casos de compromisos hematológicos. En nivel renal, ahí sí no hay vuelta que dar. Habíamos dicho, ¿no? Pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida en la fase de inducción, o pulsos de metilprednisolona más micofenolato para la inducción los 6 primeros meses. Y en la fase de mantenimiento, ahí sí puedes tratar de usar o micofenolato, pero ya no 2 a 3 gramos, sino 1 a 3 gramos, o azatioprina, 2 a 3 miligramos por kilo, en la fase de mantenimiento de compromiso renal únicamente. Si es compromiso del sistema nervioso central, ahí sí usamos pulsos de metilprednisolona a dosis altas, ciclofosfamida también. Algunas veces, algunos colegas usan azatioprina, pero bueno, va a depender de la experiencia, ¿no? Yo pocas veces uso azatioprina para compromiso neurológico. Y nada, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Doctora, en cuanto a la clasificación de ser agudo, subagudo o crónico, ¿también se da por tiempo o solamente es por las manifestaciones? En el caso de... Cuando se clasifica como agudo, crónico o subagudo. Estamos hablando del compromiso cutáneo. Sí, doctora, solo por el compromiso cutáneo así lo clasifico, no por un tiempo determinado. No, solo el compromiso cutáneo se clasifica en agudo, subagudo y crónico. Es que una cosa es tener compromiso cutáneo y otra cosa es tener compromiso sistémico. Son dos cosas diferentes. El compromiso cutáneo lo maneja Dermato. Y de esos tres, generalmente el lupus cutáneo agudo es el que se asocia al lupus cutáneo sistémico. Les había dicho que las manifestaciones del lupus discoide, que es un cutáneo crónico, pocas veces hace manifestaciones sistémicas. Entonces, la clasificación esa solamente es para compromiso cutáneo. Ya, doctora, gracias. Doctora, dentro de las manifestaciones psiquiátricas que presenta el lupus, ¿cuáles se encuentran? Porque, disculpe, yo me acuerdo cuando rotábamos en el hospital, había una chica con lupus y contaban sus familiares que tenía depresión, que se quería suicidar. Entonces mi duda era si el lupus te podría causar esos síntomas o la chica ya tenía esos síntomas antes del lupus. La paciente. Sí. A ver, bueno, creo que no te ha quedado muy claro lo del neuropsiquiátrico, que es bastante. Puede ser cualquier manifestación. Son todas estas, que no son pocas. Son síndromes confusional agudo, disfunción cognitiva, psicosis, desórdenes de ansiedad, ¿no? También puede haber depresión,
cefalea, accidentes cerebrovasculares, mielopatías, síndromes desmielinizantes, convulsiones, meningitis aséptica, Guillain-Barré. Entonces, cualquier cosa puede ser. Pero antes de acusar todas estas manifestaciones, como les dije, tienen que haberse descartado las causas más comunes, ¿no? Por ejemplo, tienes un accidente cerebrovascular, pues tienes que hacer todo el estudio de ACV en pacientes, dependiendo de la edad. Puede que ese paciente sea hipertenso y ha hecho un ACV por hipertensión, entonces no le voy a acusar a lupus. Por cada manifestación tienes que hacer un descarte. Entonces, no sabría decirte si en el caso de la paciente que viste, la depresión estaba asociada a lupus o no. Quizás son manifestaciones aisladas también si ya las tenía desde antes. Es un poco difícil establecer la asociación. Está bien, doctora, gracias. Doctora, una consulta. Sí, doctor. Sobre el uso del daratumumab en cuanto al lupus sistémico refractario, ¿la FDA ya lo ha autorizado? ¿El qué? Daratumumab es un anticuerpo que se dirige a los CD38. No, no está todavía. Nosotros no tenemos acá. Ni siquiera el rituximab, que es el más antiguo que tenemos, está autorizado dentro de las guías para manejo. Solamente está autorizado en caso de compromiso renal refractario. El daratumumab que me dices, la verdad no lo he escuchado. Entonces, en las guías no las han autorizado. ¿Por qué? Porque estos pacientes son pocos casos. Entonces toma mucho tiempo hacer un estudio que demuestre que un fármaco es efectivo. Habitualmente las guías solamente tienen estas recomendaciones. Y rituximab solamente está en caso de compromiso renal refractario. Incluso en compromiso neuropsiquiátrico no está recomendado el uso de rituximab. Y nosotros no podemos usarlo porque no nos permite el comité farmacológico. Puedes usarlo de forma particular, sí, pero si quieres que un seguro te cubra, las guías no lo recomiendan. Puedes usarlo por series de casos que hayas encontrado, que no tienes otra alternativa, y reportarlo. Si te va muy bien, reportarlo como un caso clínico, ¿no? Pero como recomendación, no. No hay muchos anticuerpos monoclonales que estén indicados. Claro que hay varios en estudio, ¿no? El belimumab, por ejemplo, para compromiso renal, pero no, los indicados en las guías son estos. Doctora, ¿y cómo controlaríamos los posibles eventos psicóticos o psiquiátricos que podría presentar los pacientes? Bueno, como síntoma, ¿no? Neuropsiquiátrico que ya presentan, pero eso adicionándole con los corticoides, esos síntomas podrían empeorar, doctora. ¿Y cómo se podría controlar? Claro, es buena tu observación. Los corticoides como efectos secundarios pueden dar síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Psicosis por corticoides. Pero en pacientes lúpicos, si la psicosis es por lupus, va a mejorar con los corticoides. Si la psicosis es por corticoides, va a empeorar. Es la única forma que podrías darte cuenta. Pero ahí también va a empezar, ¿no? ¿Cuándo empezó la psicosis? Porque generalmente no va a empezar cuando un paciente esté usando corticoides. Generalmente la psicosis es un debut, ¿no? De la enfermedad. ¿Ok?
Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a ver los casos clínicos. Ya, esta es una paciente de 16 años que presenta fatiga, artralgias, erupción en la piel, como ven en la imagen. Dice que durante los últimos 3 meses ha tenido dolor en articulaciones que empeora en las mañanas, con mayor rigidez e hinchazón. Ella también ha notado durante los últimos meses unas erupciones en la piel, especialmente en su cara y en el cuello. Al examen físico tiene múltiples articulaciones metacarpofalángicas dolorosas a la palpación, con evidencia de sinovitis. La paciente también tiene varias placas eritematosas en la cara y en el cuello con una escama fina. En el laboratorio tiene unos leucocitos, tiene leucopenia, 2.500 leucocitos, linfocitos en 500, creatinina de 1.6. En el examen de orina muestra hematuria, proteinuria 3 cruces. Se le pidió una proteinuria de 24 horas y tuvo 4.2 gramos al día. Los anticuerpos antinucleares fueron positivos con un título de 1/640, con un patrón homogéneo difuso. Los anticuerpos anti-DNA fueron positivos a títulos altos, además de los anticuerpos anti-Smith y niveles de fracciones de complemento bajos. Hasta ahí, ¿qué compromisos tendría la paciente? Compromiso cutáneo, compromiso renal, articular. A ver, en orden. Cutáneo. Musculoesquelético también, doctora. Constitucional, sobre todo, ¿no? La fatiga. Cutáneo. ¿Qué más? Articular, doctora. Y renal. Renal, ¿qué más? Articular. Hematológico. ¿Perdón? Hematológico, doctora. Ajá, ¿qué manifestaciones hematológicas? Tiene penia, linfopenia. Leucopenia. Ya, los leucocitos, ¿hasta cuánto tienen que estar? 5.000 a 10.000 debería estar, doctora. Los linfocitos. Los linfocitos. El 40%, doctora, los linfocitos. No, en absolutos. En absoluto. En conteo absoluto, no en porcentaje. De ¿A partir de cuánto habla de leucopenia? ¿Perdón? 1.500 a 4.000 mililitros. 1.500 a 4.000, doctora. ¿Y a partir de cuándo hablas de linfopenia? Menor de 1.500 milímetros cúbicos. Menor de 1.000. ¿Ya? Y la leucopenia, aunque es menor de 4.000, para lupus consideramos menos de 3.000. ¿Ya? O sea, si tiene 3.500, tiene leucopenia, sí, pero todavía no clasificaría dentro del lupus. Entonces, cuando vean el SLEDAI 2K y con más detenimiento, ahí van a ver la definición. ¿Ya? ¿Y a qué más? Hematológico. ¿Qué más? Presenta un ANA positivo mayor a 1/80, doctora. ¿Y eso qué manifestación es? Inmunológica, doctora. Inmunológica. Ya, entonces ponen ahí, ¿no? Paciente. Ya, entonces vamos a aplicar los criterios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que tener para clasificar a un paciente con lupus? ANA, doctora, ANA positivo.
Ana, pues, La proteína. todo. Ok, ¿qué más? De ahí, ¿qué puntajes? ¿Cuánto sería el puntaje de estos pacientes? A ver, para manifestaciones cutáneas, ¿cuánto le pondrían? Chicos. 6 puntos. 6 puntos. Le vas a poner 6 puntos. Ah, 6 puntos por el rash malar. Ya. Para articular. 6 también, doctora. Ya. Para neuropsiquiátrico. A ver, son 48 alumnos y creo que solo hablan 2 o 3. Vamos a participar, otra vez les pregunto. No son niños, están formándose. No hay otra forma de que aprendan, doctores. Tenía, creo, solo psicosis, doctora. 3 sería. No, no tiene psicosis. No se consideraría, doctora. No, presente. Ya, pues si no tiene, es 0, ¿no? Ceroso. 0. 0. Mátelo. 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Renal. 4 puntos. 4. Pero ¿qué deberían hacer ahí? Pedirle una biopsia, ¿no? Biopsia, doctora. Ya. En inmunológicos. 6 puntos, doctora. No. 6 nomás, doctora. 6, doctora. ¿Y el complemento? Es que no menciona, doctora, si C3 o C4 está abajo. Podría ser 3, entonces 9 sería. Claro, no menciona, ¿no? Ya podría ser 3, imaginemos. Entonces, en total, ¿cuántos puntos tiene la paciente? ¿28? 28. ¿Clasifica para lupus o no? Sí, clasifica. Y ahora 10 puntos. ¿Para qué tienen que aprender? Y no me gustaría recibir referencias de ustedes cuando me deriven pacientes. Que el compromiso articular, no todo dolor articular es artritis reumatoide. Y no le voy a pedir diferente factor reumatoide, o sea, tienen que buscar más síntomas en los pacientes, preguntar. Ya de todas las manifestaciones tienen que preguntarles. Espero que se lleven esa idea y no a todo paciente que le duelen ya las articulaciones le piden factor reumatoide y es artritis. Entonces, son estas las manifestaciones, ¿no? No me acuerdo si decía el tipo de biopsia o acá me he equivocado. Entonces, clasifica a esta paciente para lupus. Entonces, es importante saber que la fatiga es muy común en lupus, pero no es específica. Ya la fatiga puede tener un paciente con fibromialgia, un paciente con AR, un paciente con cualquier otra patología. O sea, es muy típico, pero no es específico. Las mucocutáneas generalmente ocurren en el 88%, ¿no? En el lupus cutáneo agudo, que es la erupción, el rash malar. En el cutáneo crónico, lo más típico es el lupus discoide, esa imagen que unas máculas hiperpigmentadas que dejan cicatriz y que también puede haber en el pabellón auricular, ese es un lupus discoide. Aftas orales, alopecia de tipo no cicatricial, todo es lo más común. Las citopenias son comunes y sobre todo la linfopenia.
¿ya? La afectación renal puede ocurrir en más del 50%. Eso me había olvidado de decirles. Para que ustedes sospechen afectación renal, en un sedimento urinario, lo que tienen que encontrar es piuria, de causa no infecciosa, hematuria, que no sea a causa de litiasis renal, que no sea por infección o por otras causas, y la presencia de cilindros. Cuando ustedes ven un examen de orina, van a ver la presencia de cilindros granulares, granulosos, entre otros. Lo más típico de los cilindros asociados a compromiso glomerular son los cilindros granulosos, ¿ya? Entonces, cuando tengan un examen de orina de un paciente lúpico, pongan atención en esas 3 características y también les van a poner proteínas en cruces, le van a poner 1, 2 o 3 cruces. Si ven 2 a 3 cruces, pidan una proteinuria de 24 horas, ¿no? E incluso una cruz. Pidan una proteinuria de 24 horas en 2 muestras diferentes. Tiene que repetirse la proteinuria más de 500 miligramos en 24 horas. Si es 450, no, se habla de una proteinuria no significativa. Para que una proteinuria sea significativa, tiene que ser más de 500 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejarían a esta paciente? ¿Qué le tendrían que hacer después de clasificarla? Slide, doctora. El SLEDAI, para ver la actividad. Muy bien, doctor. Este es el SLEDAI. Entonces tienen que ver la actividad, ¿no? Si es leve, moderada o severa. Les había dicho que esta paciente tenía una proteinuria, ¿no? Tenía una proteinuria de 4.2 gramos. ¿De qué tipo es esa proteinuria? Nefrótico. Nefrótico. ¿Ya? ¿Qué más tiene el síndrome nefrótico? Hematuria. No. ¿Ya han llevado nefro o todavía? Edema, doctora. Edemas. Edema generalizado, doctora. Bueno, ambos tienen edemas, ¿no? Pero es edema generalizado. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque tienen mucha pérdida de proteínas. Tienen hipoalbuminemia. ¿Qué más? Sedimentos, cilindros grasos, doctora. Dislipidemia también, doctora. Dislipidemia. Hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como tenía una proteinuria de 4.2 gramos, le pedimos una biopsia. Y salió que era una nefritis lúpica clase 4. ¿Qué características para clase 4 debería haber en el reporte de anatomía patológica? Un compromiso glomerular mayor al 50%. Mayor al 50%, ¿qué más? Depósitos endoteliales. Endoteliales. ¿Y qué más? ¿Con o sin? Alteraciones mesangiales. Compromiso mesangial. Ya, entonces, si es una de tipo 4, ¿cómo sería ustedes el manejo? ¿Qué harían? ¿Qué le dan a la paciente? Hidroxicloroquina, doctora. Ya, hidroxicloroquina para todos. ¿Qué dosis, doctora? Si es inicial, es de 400 miligramos. Por día. Ahora, ¿qué tienen que recordar de la hidroxicloroquina? Es un antimalárico, ¿no es cierto? Generalmente la hidroxicloroquina puede producir hiperpigmentación de la piel. Entonces, por eso generalmente se da en las noches.
tenemos que indicarle al paciente que use bloqueador, que evite la exposición al sol, no solo por la hiperpigmentación, sino porque el lupus puede agravarse con los rayos ultravioletas. ¿Ya? Ya, hidroxicloroquina, ¿qué más? Prednisona se le puede dar, doctora. Micofenolato, doctora. Otras alternativas. A ver, Ciclofosfamida. cuando me hablan el medicamento y las dosis, porque es variable, ¿ya? Entonces, me hablan más o menos las dosis. Prednisona, ¿en qué dosis le daría usted, doctora? 1 a 2 miligramos por kilo, doctora, por día. Está bien, pero no sería mi primera opción. La otra doctora dijo micofenolato. ¿Cuánto, doctora? 2 a 3 gramos por día, doctora. 2 a 3 gramos por día. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura la fase de inducción? 6 meses, doctora. 6 meses. Entonces, los 6 primeros meses voy a usar esa dosis. El doctor dijo ciclofosfamida. ¿Cuánto le daría de ciclofosfamida, doctor? Doctora, 500 miligramos le daría, doctora. No, ¿cómo calculas la ciclofosfamida? Sí les he dicho. Es 500 a 800 por metro cuadrado. Entonces tienen que calcular el área de superficie corporal de la paciente. ¿Y cómo calculan el área de superficie corporal? Ya, doctores, ahí nos vamos a quedar, ¿ah? A ver, creo que hablan 2 o 3 nada más, pero acá hay 47. Vamos a empezar a preguntar. Araceli Hualpa. ¿Está presente o no? ¿Cómo daría usted la ciclofosfamida o cómo calcula el área de superficie corporal? Eso es básico, doctores. No sabemos calcular el área de superficie corporal. Doctora, depende, es menor, si es menor de 10 kilogramos, el peso se multiplica por 4 y se divide entre 9. Y si es mayor de 10 kilogramos, se multiplica el peso por 4 entre 7. Muy bien, Alonso. Tiene que calcular el área de superficie corporal y de acuerdo a eso le dan desde 500 a 1 gramo. ¿Por cuántas? Ya, ¿y qué más le darían a este paciente? ¿Le doy micofenolato y ciclofosfamida o uno de los dos? Uno de los dos, doctora. Uno de los dos. Uno de los dos. La doctora le daría prednisona. ¿Alguien le daría otra cosa? Para ese riñón que está pidiendo ayuda. Metilprednisolona, doctora. La metilprednisolona. ¿Le das metilprednisolona cuánto, doctores? De 500 a 700 miligramos. Hasta 1 gramo. 500 a 1 gramo. ¿Por cuántos días? Por 3 días, doctora. Por 3 días, Evelyn. Evelyn, Alicia y Alonso, creo que son los únicos que están en clases.
Ya, en vez de la prednisona, pones el pulso de metilprednisolona los 3 primeros días y a partir del 4.º día le das la prednisona 1 a 2 miligramos por kilo. Generalmente 1. ¿Ya? Entonces, el esquema sería hidroxicloroquina, 400 miligramos por día o cada 24 horas en las noches. Luego le daría pulsos de metilprednisolona, 500 a 1 gramo por 3 días, y a partir del 4.º día, prednisona 1 miligramo por kilo día. Ciclofosfamida, 500-800 por metro cuadrado. Pulsos, ¿cómo le van a dar la ciclofosfamida? Diario, semanal, mensual, anual. Mensual, doctora. Mensual. ¿Por cuánto tiempo? Mensualmente. Por 6 meses, doctora. 6 meses. 6 meses. ¿Ya? Esa es la fase de inducción. En la fase de inducción usan azatioprina. No se usa azatropina, doctora. No se usa. No, doctora. Pasaron los 6 meses y ¿qué hago con mi paciente? ¿Cómo sería mi indicación? Hidroxicloroquina, ¿cuánto? 200 miligramos, doctora. Bajo la dosis a 200. Prednisona. Se baja también la dosis, doctora. ¿Hasta cuánto? A 7,5 miligramos por día, doctora. 7.5. Muy bien, Leila. ¿Qué más? ¿La ciclofosfamida le sigo dando o cambio? Cambio, doctora. Cambio. ¿Y qué inmunosupresor puedo usar? Miclofenolato, doctora. O azatropina también se puede usar, ¿Qué doctora. dosis? ¿Qué dosis en mantenimiento? A un gramo por día. 1 gramo por día. 1 gramo por día. ¿Y qué otro inmunosupresor puedo usar? Azatriopina. Azatioprina. ¿Cuánto? 50 a 100 miligramos por día. 50 a 100 miligramos. Ya está, ya manejaron la nefritis lúpica. ¿Ya? Ahora, si esta pacientita hace hematuria, hipertensión. Doctorita, un ratito, una consultita más. Quería preguntarle, ¿y si se le puede, en el caso de esta paciente, se le podría dar aras y yecas también? ¿Cómo está perdiendo como nefroprotector? Sí, si tienes como nefroprotector, puedes dar ara y yecas. ¿Qué es eso lo que les iba a decir? Ok. Ya, bueno, esto es lo que íbamos a hacer con la paciente, ¿no es cierto? Luego, los aras y los yecas como antiproteinúricos. Si este paciente esté haciendo una hipertensión secundaria por compromiso renal, pues tienes que tratar la hipertensión, si no va a haber más daño renal. Y puedes dar, en el caso de que vamos a usar dosis altas de corticoides, no se olviden suplementar con calcio y vitamina D. Porque acuérdense que vamos a estar más de 6 meses con corticoides a dosis altas, ¿no? Entonces hay que dar esa suplementación también. Ya, a ver, de esto lo vamos a hacer más rapidito, ¿ya? Doctora, una mujer de 32 años. A ver, pregunte, doctora. Doctora, si en este caso la paciente no ha tenido ninguna manifestación neuropsiquiátrica y Perdón, disculpa. Ya. Si no ha tenido ninguna manifestación neuropsiquiátrica, doctora, en el caso de que por las dosis de corticoides que se le esté dando pueda sufrir alguna manifestación, ¿se puede proteger esto o...? No, porque no se sabe qué pacientes pueden hacer psicosis por corticoides. Ya, doctora, gracias. Ya. Entonces, es una mujer de 32 años. Ella ya es lúpica desde hace 7 años. Inicialmente tenía erupción malar, pleuritis, artritis, ANA positivo, anti-SMIT positivo y anti-RO positivo. Llega a la clínica y viene para una visita de rutina. Refiere que está bien, que sus medicamentos son hidroxicloroquina 300 miligramos vía oral diariamente y un multivitamínico.
¿Qué harían con esta paciente? ¿Qué harían con esta paciente? Ver si hay daño renal, doctora. No, te está diciendo que está bien, que tiene 7 años de enfermedad y solo ha tenido compromiso cutáneo y articular. ¿Qué características te está dando para daño renal? ¿Está con edemas? ¿Está con proteinuria? Prescribirle la misma medicación, doctora. Usted prescribiría lo mismo. ¿Alguien haría otra cosa? ¿Alguien haría algo diferente? Doctora, ¿se le podría pedir un examen de orina para ver cómo está sus riñones o sistema renal? Porque usted menciona que el anti-Smith se relaciona bastante con la nefropatía lúpica y tiene anti-Smith positivo. Ya, pero está tranquila, su examen de orina es normal. ¿Podríamos bajar la dosis de hidroxicloroquina a 200 miligramos? Ya. ¿Qué más harían? ¿Qué tendrían que ver para ver lo que está diciendo su compañera? Pedirle un examen de orina. Otra compañera que quiere buscar daño renal. Buscar si hay cilindros. No. Bueno, cuando buscas algo es cuando tienes algo que te llame la atención, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Ver actividad, pues, doctores. El SLEDAI, doctora. Todo paciente que vean tienen que hacerle el SLEDAI y ver cómo está. Y de acuerdo a eso, digamos, tiene estas manifestaciones. Tiene estas manifestaciones. Entonces tienen que ver si es leve, moderado, severo. Si fuera solamente articular esto, ¿qué más le tendrían que pedir para ver actividad? ¿Qué exámenes le tendrían que pedir? Doctores. Examen de orina. Ya, orina, ¿qué más? Rayos X. ¿Rayos X para qué? Un hemograma, doctora. Ya, pero me preocupa. ¿Rayos X de qué y por qué le pediría rayos X? Podría ser por efusión pleural porque tiene pleuritis la paciente. Ha tenido. Pero es que ustedes creo que se están formando laboratorialmente y no es así. Tienen que buscar manifestaciones. Para la pleuritis, ¿qué te tendría que decir el paciente? Estamos hablando de actividad. En la actividad tienes que buscar lo que sospeches, ¿no? No le vas a pedir todo tampoco. Un paciente con pleuritis, ¿qué síntomas va a tener? Dolor en el pecho, falta de aire. Claro, eso. Entonces no tiene la paciente. Entonces un rayos X creo que no es lo ideal para ver actividad. ¿Qué otros exámenes piden? Biopsia, doctora. Biopsia, doctora, no. Una referencia. ¿Cómo va a pedir biopsias? La biopsia solamente se pide cuando haya sospecha de compromiso renal y para sospecha tiene que haber proteinuria de 24 horas significativa, más de 500 miligramos. Antes de la biopsia tienes que haber pedido una proteinuria. ¿Qué más?
Doctora, un EKG podría ser. Para actividad, chicos, no se vayan por las tangentes. Complemento, doctora. Hemograma. Hemograma, lo básico. ¿Qué más? Chicos, ni con ayuda. Pero para los demás, doctora, ya no nos muestra signos ni síntomas. Pero tienes que pedirle el complemento, el anti-DNA, porque eso no te va a dar signos ni síntomas. Como ya lo ha mencionado mi compañero, el complemento, el hemograma, el examen de orina, proteinuria. Ya, pero eso menciónenlo, pues. Tiene que pedir eso, estos exámenes, ¿no? Básicos, para ver actividad. Los inmunológicos tienen que pedirle. Y, bueno, ¿qué más tienen que ver en los pacientes? Tienen que buscar factores de riesgo cardiovascular. ¿No? Habíamos hablado del riesgo cardiovascular, tenían más riesgo para desarrollar infarto miocardio que la población en general. Luego, tienen que indicarle que si tiene algunos hábitos, los reduzcan, ¿no? El tema del tabaco, la glucosa, si es diabético, controlar la hemoglobina glicosilada, el sedentarismo, el peso, el sobrepeso, la obesidad, controlarlo. Y es importante, no solamente en lupus, sino en todos los pacientes, que tengan vacunas, sobre todo influenza y neumococo. Eso tienen que recomendarles también, como atención primaria. El uso del protector solar, el tema de, bueno, esto es para la población en general también, ¿no? La detección de cáncer y cuidado con los anticonceptivos. Habíamos dicho que los estrógenos estaban dentro de los factores, ¿no? Desencadenantes. Por eso probablemente haya más frecuencia en mujeres. Pero se ha visto que estos pacientes que usan anticonceptivos, sobre todo aquellos que tienen estrógenos, tienen más riesgo de hacer trombosis. ¿Ya? Y en ese caso es mejor recomendarles que usen el preservativo como método anticonceptivo. Y cuidado con las ampollas mensuales o las trimestrales. Bueno, eso es todo, doctores. Pero hay una pregunta. En caso de que una paciente que tenga lupus igual como quiera quedar embarazada, ¿qué se le recomendaría y padezca de lupus? Tiene que estar igual que en AR, tiene que estar controlada, ¿no? Tiene que tener una actividad leve, por lo menos meses previos y durante a diferencia de AR, el lupus empeora en el embarazo. Tienen desenlaces más fatales, ¿no? Incluso en los últimos trimestres hay que descartar, cuando tienen proteinuria, hay que descartar que no sea por preeclampsia o que sea por actividad renal. Gracias, doctora. Ok, entonces nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase es el día jueves, pero es feriado, que no está programado dentro del cronograma. Y la subsiguiente, el día 8, vamos a hacer el tema, si no me equivoco, toca vasculitis. Sí, doctora. Hasta ahí va la primera unidad. El examen, habíamos quedado que iba a ser el día 27, sábado 27, o sea, pasado mañana. Sí, doctora. Hablé con la coordinadora, con la delegada, y hemos quedado el día 28 a las 10 de la noche.
¿Alguien tiene algún inconveniente para que se haga esa modificación? Estaría bien, doctorita. Está bien, doctora. Sí, está bien, doctora. Está bien, Ya, doctora. entonces, el primer examen, que es hasta síndrome de Sjögren, es el día 28 a las 10 de la noche. Y la segunda parte de la primera unidad, que es hasta vasculitis, el día 10 de abril. ¿Ok? Entonces, no se olviden el domingo. Otra consideración, por favor, traten de ver de que no tengan problemas con el internet, que hayan tenido. Si ese es el caso, van a tener que tomar la evidencia de que evidentemente en la pantalla les dice que tienen problemas en la conexión. Hacen la captura de la pantalla para que hagan su solicitud mediante la dirección. Para ver si, porque es bastante fastidioso estar haciendo exámenes a cada rato. Si es que les voy a pedir, por favor, que tomen las precauciones, que traten de tener un internet que funcione para esa hora del examen. ¿Ya? Está bien, doctora. Ok. Y las recuperaciones son al final, lo que ya les dije, ¿no? Es al final de la materia y es toda la materia. Así es de que estudien para que luego no tengan que estar yendo a recuperaciones. Está bien, Ok, doctora. doctores. Gracias, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas